Buenos días, vamos os voy a grabar la última clase de este tema, ¿vale? Los fluidos y el principio de Arquímedes, punto 5. Lo primero de todo, ¿qué son los fluidos? Un fluido es un cuerpo que no tiene forma fija porque sus partículas pueden cambiar de posición con facilidad. Eso ocurre, como sabéis, en los líquidos y en los gases. Los líquidos y los gases son fluidos, ¿vale? Os he grabado aquí un vídeo para que veáis lo que ocurre cuando meto el dedo en el vaso del agua, ¿vale? Si os dais cuenta, antes de meter el dedo, el vaso con el agua tiene un peso de, o una masa de 578 gramos, y al meter el dedo, 576, y al meter el dedo, ese valor sube. Es decir, si la masa sube es porque el dedo está ejerciendo una fuerza sobre el agua hacia abajo, ¿vale? Pero si el dedo está ejerciendo una fuerza no me deja pintar aquí dentro, aquí sí, pero aquí no. Si el dedo está ejerciendo una fuerza sobre el agua hacia abajo, el agua está ejerciendo una fuerza sobre el dedo hacia arriba. Recordar el principio de acción y reacción, ¿vale? Fuerza que el dedo ejerce sobre el agua, fuerza que el agua ejerce sobre el dedo, ¿vale? Esa fuerza que el agua ejerce sobre el dedo, que es vertical y hacia arriba, es la que hace que un cuerpo pese menos cuando está sumergido en un fluido que cuando no lo está, ¿vale? Y a esa fuerza se le llama empuje y fue estudiada por Arquímedes, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que indica la balanza antes de meter el dedo? Pues ya hemos visto una masa más pequeña. Y después, pues una masa mayor. ¿Qué crees que ha ocurrido? Pues que el dedo ha ejercido una fuerza sobre el agua que se ha transmitido al fondo del recipiente y por eso ha hecho que la balanza marque una masa mayor. El dedo ejerce una fuerza sobre el líquido que se transmite al fondo del vaso, por lo que la balanza mide la suma del peso del agua y del vaso y la fuerza aplicada por el dedo. Según el principio de acción y reacción, el agua ejerce también una fuerza sobre el dedo igual y de sentido opuesto a la fuerza ejercida por el dedo sobre el agua. A esa fuerza es a lo que denominamos empuje, ¿vale? ¿Qué ocurre si pesamos un objeto fuera y dentro del agua? Pues todos lo sabéis. Si nosotros metemos un objeto dentro de un recipiente en el que hay un líquido, lo primero que vemos es que asciende el nivel del líquido. ¿Y por qué tiene que ascender el nivel del líquido? Porque el líquido tiene que dejar un espacio para ser ocupado por la piedra. Si el líquido deja un espacio para ser ocupado por la piedra, un volumen de líquido igual al volumen de la piedra tendrá que ascender a partir de este nivel, que será el que tenemos aquí, ¿vale? El nivel de todo este líquido que yo tengo aquí, el volumen de todo este líquido que yo tengo aquí rayado, coincide con el volumen de la piedra. Todos sabéis también, desde que erais niños pequeños, ibais con vuestros padres a la playa, que una piedra pesa menos dentro del agua que fuera, y eso es debido a lo que estamos hablando, a esa fuerza vertical y hacia arriba que se denomina empuje. Arquímedes, 200 años antes del nacimiento de Cristo, estableció que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza hacia arriba, un empuje vertical y hacia arriba que coincide con el peso del líquido desalojado. Es decir, en este caso de aquí, la piedra fuera del agua tiene un peso, P, ¿vale? Si la peso dentro del agua pesa menos, porque a ese peso P se está oponiendo ahora una fuerza vertical y hacia arriba que se denomina empuje, ¿vale? Pues Arquímedes dice que esta fuerza, ese empuje, coincide con lo que pesa este líquido que se ha desalojado. Es decir, el líquido ha tenido que ser
desalojado para que entre en la piedra, el peso de ese líquido de ahí coincide con la fuerza del empuje. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, demostrar que eso es así, ¿vale? Para calcular la fuerza de empuje debemos de conocer el peso real del cuerpo. Suponemos que el peso real de un cuerpo es el peso en el aire, si el cuerpo no es un globo, si el cuerpo no es un objeto que tenga un volumen muy grande, podemos suponer que el empuje del aire es cero, es despreciable, pero el aire es un fluido y cualquier cuerpo que está sumergido en ese fluido, en el aire, también experimenta un empuje hacia arriba, como veremos más adelante. Ese empuje es el que hace que un globo aerostático pues ascienda, ¿vale? Bueno, pero si suponemos, por ejemplo, una piedra cuando está en el aire, el empuje del aire es mínimo porque la densidad del aire es muy pequeña y el volumen de la piedra también, ¿vale? Entonces, para calcular la fuerza de empuje debemos de conocer el peso real, que llamamos peso real, al peso del cuerpo en el aire, y el peso aparente. El peso aparente es lo que pesa dentro. Entonces, fijaros, aquí he puesto un ejemplo. Si esta piedra fuera del líquido pesa 10 newton y dentro pesa 8, está claro que aquí al peso de fuera, a los 10 newton, pues se tiene que oponer una fuerza de 2 newton, que es a lo que llamamos empuje. De manera que ahora el peso aparente de la piedra dentro del agua sería la fuerza, la suma de todas estas dos fuerzas. 10 menos 2, 8 hacia abajo, ¿vale? Ese sería el peso aparente, ¿vale? ¿Lo entendéis? Bueno, pues así es de sencillo. Si yo quiero saber lo que pesa un cuerpo dentro de un recipiente a su peso real, le tengo que restar el empuje. ¿Y cómo se calcula el empuje? Pues ya hemos dicho que el empuje coincide con el peso del volumen de líquido desalojado. Y ahora vamos a ver por qué eso es así. La fuerza del empuje coincide con el peso del líquido desalojado. Vamos a demostrarlo a continuación. Mirad, si yo tengo un objeto dentro de un líquido, esta cara de aquí arriba, imaginaros que esto es una especie de paralelepípedo. En esta cara de aquí arriba, esta de aquí, está a menor profundidad que la cara de abajo. Si esta está a una profundidad h1 y la cara de abajo está a una profundidad h2. Si está a menor profundidad, la presión hidrostática, que recordáis que era la densidad por la gravedad por la profundidad, va a ser menor aquí que aquí abajo. Y si la presión es menor, la fuerza total que va a actuar sobre esta superficie va a ser menor que la fuerza total que va a actuar sobre la superficie de abajo, ¿vale? Entonces digamos que existe una fuerza neta que actúa sobre este objeto que será igual a esa fuerza que la presión del agua va a ejercer sobre la superficie de abajo menos la fuerza que la presión del agua ejerce sobre la superficie de arriba, ¿vale? Si os dais cuenta, por los laterales el agua también ejerce una presión y como consecuencia una fuerza total, pero esas fuerzas se van a anular, porque como esta presión es igual a esta, digamos que la fuerza que actúa por unidad de superficie aquí y aquí es la misma, como una va hacia la izquierda y otra a la derecha, se anulan. Lo mismo ocurrirá un poco más abajo, etcétera. Digamos que todas estas fuerzas producidas por la presión a distintas profundidades se anulan con esta. Luego, la fuerza vertical que actúa sobre el cuerpo hacia arriba, debido a que está sumergido en un líquido, se calcula restándole a la fuerza que el agua ejerce sobre el cuerpo en la superficie de abajo, la fuerza que el agua ejerce sobre el cuerpo en la superficie de arriba, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, hemos dicho que el empuje es F2 menos F1. Recordáis que la presión era igual, al cociente entre la fuerza y la superficie. Pues si despejamos de aquí,
La fuerza es presión por superficie. Pues eso es lo que hago. Uy, aquí me he equivocado. Eso es lo que hago aquí. Fuerza sub 2. Pues presión sub 2 por superficie de abajo. Como esta superficie de aquí abajo y esta superficie de aquí arriba son iguales, en vez de poner S sub 1 y S sub 2, he puesto simplemente S, ¿vale? Y luego, la fuerza en la superficie que actúa sobre la superficie de arriba, pues será igual a la presión de arriba por la superficie de arriba, ¿vale? Si os dais cuenta, ahí he cometido un error. Pero la presión hidrostática no era la densidad del líquido por la gravedad por H sub. Bueno, de aquí puedo sacar factor común, la superficie, porque he dicho que es la misma. Luego me quedaría P sub 2 menos P sub 1. Ay, perdón. Ay, qué chapucilla. Vamos a ver. Esto del lápiz es un coñazo. Vale. Sería P sub 2 menos P sub 1 que multiplica la superficie. Pero P sub 2 es densidad del líquido por gravedad por H sub 2 y P sub 1 es densidad del líquido por gravedad por H sub 1, ¿vale? La diferencia entre H sub 2, si yo a toda esta profundidad de aquí le quito H sub 1, que es este trozo de aquí, lo que me queda es H, pero H es la altura de este paralelepípedo, ¿vale? Entonces, yo lo que hago, como la densidad del líquido y G es igual aquí y aquí, pues la saco factor común. Digo densidad del líquido por G, que multiplica a H2 menos H1. Y luego por la superficie, ¿vale? Pero H2 menos H1 es H, ¿vale? Y ahora, si yo multiplico la base el área de la base de un paralelepípedo por su altura, si yo multiplico la base, la superficie de la base por la altura, lo que obtengo es el volumen. Luego acabo de demostrar que el empuje al que está sometido un cuerpo que está sumergido en un líquido depende de la densidad del líquido, depende del valor de la gravedad y depende del volumen de cuerpo sumergido. Si el cuerpo está sumergido totalmente, este volumen sería el volumen del cuerpo, pero si está sumergido solamente, por ejemplo, la mitad, pues el volumen sería la mitad del volumen del cuerpo, ¿vale? Fijaros que esta formulita se parece un poco a la de la presión hidrostática. En el caso de la presión hidrostática, es la densidad del líquido por la gravedad y por la profundidad. Ahora lo que hacemos es cambiar profundidad por volumen. Bueno, pues ya hemos hallado una fórmula para el empuje, teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo que está sumergido debido a la presión hidrostática. Entonces ahora lo que vamos a hacer es demostrar que el peso del líquido desalojado es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen. Y de esa manera, pues demostramos que Arquímedes tenía razón, ¿vale? Vamos a ver que el empuje, que ya hemos dicho que es la densidad del líquido por la gravedad y por U, lo que acabamos de demostrar, coincide con el peso del líquido desalojado. El peso del líquido desalojado, el peso de un cuerpo no es su masa por la gravedad, pues masa de líquido desalojado por la gravedad. Pero la densidad del líquido no es el cociente entre su masa y su volumen. Si yo despejo de aquí, y el volumen del líquido desalojado coincide con el volumen del cuerpo que hemos sumergido, porque el líquido se desaloja en un volumen igual al del cuerpo que se sumerge, para dejarle espacio. Entonces, si cogemos y de aquí despejamos la masa del líquido, me queda que la masa del líquido es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido. Pero hemos dicho que el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿vale? Y entonces, si ahora esto lo llevo aquí y lo multiplico por G, pues lo que me queda es que el empuje es igual a la densidad del líquido
por el volumen del cuerpo y por G. Con lo cual hemos demostrado el principio de Arquímedes. Bueno, flotabilidad. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, tenemos 4 posibilidades. Puede ocurrir que el peso sea mayor que el empuje, entonces el cuerpo se hunde. Si aquí abajo tuviésemos una balanza para pesar el cuerpo, el peso aparente del cuerpo sería el peso menos el empuje, ¿vale? Puede ocurrir que el cuerpo se quede en equilibrio porque el peso y el empuje coincidan. En ese caso el cuerpo se va a quedar en equilibrio donde yo lo deje. Si lo dejo ahí, se va a quedar quieto. Si tuviéramos una balanza en el fondo y lo pusiera encima de la balanza, como el peso y el empuje coinciden, pues el cuerpo no iba a pesar nada, porque se queda quieto donde lo deje, sin ejercer ninguna fuerza neta, ¿vale? Si el empuje es mayor al peso, el cuerpo asciende, ¿vale? ¿Pero hasta cuándo asciende? El cuerpo va ascendiendo, va ascendiendo. Recordar que el empuje es la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido, el cuerpo que está sumergido. Pues entonces, como el empuje es mayor al peso, el cuerpo iría ascendiendo y llegaría un momento en el que el cuerpo empieza a sobresalir. Cuando el cuerpo sobresale, ahora el volumen del cuerpo sumergido disminuye. Si el volumen del cuerpo sumergido disminuye, el empuje disminuye. ¿Y hasta cuándo lo hace? Hasta que se queda exactamente igual al peso. En este instante de aquí, el empuje y el peso coinciden y el cuerpo se queda quieto en equilibrio, ¿vale? En flotación, que es el caso que tenemos aquí. ¿Ejerce el aire un empuje sobre los cuerpos sumergidos en él? Pues sí. Lo que pasa es que como la densidad del aire es muy pequeña, recordad que hemos dicho que el empuje es la densidad del fluido por la gravedad y por el volumen de fluido desalojado. Como la densidad del aire es muy pequeña, para que el empuje sea apreciable, el volumen de aire desalojado tiene que ser muy grande. Y eso solamente ocurre en el caso de los globos aerostáticos. Un globo aerostático flota porque el peso total va a ser menor al empuje. Por eso flota y puede ascender. ¿Y cómo conseguimos que eso ocurra? Pues metiendo en su interior aire y calentándolo. Al calentar el aire se dilata y alcanza un volumen grande, con lo cual aumenta el volumen del globo, que hace que se desaloje un volumen de aire para que ese volumen de globo pueda ocuparlo. Y el peso de ese volumen de aire desalojado va a coincidir con el empuje. En el caso de un submarino, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues el submarino, como veis aquí, tiene un empuje hacia arriba debido al líquido que desaloja y un peso hacia abajo. El submarino tiene unas compuertas. Cuando esas compuertas se llenan de agua, ahora aumentamos el peso del submarino. Y al aumentar el peso del submarino, hacemos que sea mayor al empuje y el submarino se hunde. Luego, si queremos que el submarino ascienda, lo único que hacemos es, mediante una bomba, soltar el agua que hay dentro, y al soltar el agua que hay dentro, el peso disminuye y entonces el empuje tira del submarino hacia arriba, ¿vale? Lo mismo ocurre en el caso de los peces. Tienen en su interior una vejiga, una especie de cavidad que está llena de gas, ¿eh? Ese gas puede ser aire, o un gas extraído de la sangre del pez. ¿Cómo funciona la vejiga natatoria? Cuando en un pez tenemos dos fuerzas también, el empuje y su peso, ¿vale? Pero el pez está sometido por todos los lados a la presión hidrostática, ¿vale? Cuando el pez está a una profundidad mayor, como la presión hidrostática aumenta,
la fuerza, esa presión que se ejerce sobre todas las paredes del pez hace que la vejiga natatoria se comprima. Si la vejiga natatoria se comprime, el volumen del cuerpo, el volumen del pez, disminuye. Y si el volumen del pez disminuye, el empuje disminuye también. Y si el empuje disminuye, pues el pez se puede hundir. El peso va a ser más grande que el empuje y el pez irá hacia abajo. Cuando el pez quiere recuperar quiere subir, pues, y sin utilizar sus músculos, sin utilizar su aleta, pues lo que tiene que hacer es aumentar el empuje, y eso lo hace extrayendo gases de la sangre y rellenando la vejiga. Hay peces que para rellenar esa vejiga de gas lo que hacen es coger aire del exterior subiendo a la superficie. En fin, simplemente deciros que los peces tienen una especie de saco vacío lleno de gas que lo utilizan para controlar la flotabilidad, ¿vale? Aquí tenemos una foto de un iceberg. Está claro que está en equilibrio, y si está en equilibrio es porque el peso coincide con el empuje. El peso será el producto de su masa por la gravedad y el empuje será la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido, que coincide con todo ese volumen, ¿vale? ¿Cómo se propaga la presión de un líquido? Mirad, si tengo un recipiente de cristal lleno de agua, le hago varios agujeros, le pongo tapones de corcho y ahora pongo aquí un émbolo y ejerzo una fuerza hacia abajo, le doy un golpe seco, puedo comprobar cómo todos los tapones saltan con la misma velocidad, lo hacen de la misma manera. Y eso es porque la presión que hemos ejercido en este punto se transmite por igual a todos los puntos del líquido. Bueno, pues eso se le denomina principio de Pascal. Como los líquidos no se pueden comprimir, la presión ejercida en un punto de un líquido se transmite íntegramente a todos los puntos del mismo. Y eso lo utilizamos en la práctica de nuestra vida cotidiana. Hay distintas aplicaciones del principio de Pascal. Una de ellas es lo que ocurre en los talleres para conseguir levantar un coche, ¿vale? Entonces, imaginaros, en los talleres hay dos vasos comunicantes, como los que tenemos aquí. Tenemos aquí dos vasos comunicantes. Si yo ejerzo una presión aquí, que le voy a llamar P sub A, esa presión se transmite por igual a todos los puntos del líquido. Como se transmite a todos los puntos del líquido, se ejerce también sobre esta superficie hacia arriba, que voy a llamar P sub B. La presión que yo ejerzo en una superficie pequeña, que le voy a llamar superficie sub A, se transmite íntegramente a otra superficie más grande que le voy a llamar S sub B. La presión en la superficie A será el cociente entre la fuerza que aplico en la superficie. La presión en la superficie B será el cociente entre la fuerza que el agua ejerce hacia arriba y su superficie. Si yo despejo esta fuerza, la fuerza que actúa sobre la superficie grande, me sale que es igual al producto de la fuerza que estoy aplicando sobre la superficie pequeña que multiplicado por el coeficiente de las dos superficies. ¿Eso qué significa? Pues que si esta superficie de aquí, la grande, es 10 veces más grande que la chica, la fuerza B va a ser 10 veces más grande que la fuerza que estoy ejerciendo en A. Es decir, si S sub B es, por ejemplo, de 100 centímetros cuadrados, por poner un ejemplo, y S sub A es de 10 centímetros al cuadrado, como 100 entre 10 es 10, pues la fuerza que se ejerce en B va a ser 10 veces mayor que la fuerza que se ejerce en A. Este sistema se utiliza pues para multiplicar fuerzas. Consigo con una fuerza pequeña aplicada en una superficie pequeña levantar un objeto muy pesado que está sobre una superficie muy grande. Bueno, pues en los problemas donde se aplica el principio de Pascal, pues te dan 3 de estas cosas y tienes que despejar la otra. Son ejercicios muy sencillos. Este principio también se usa en los coches, en los frenos. Bueno, esto es lo mismo que he puesto antes. Con el peso de una persona quizás se pueda subir un coche.
aplicando lo que acabo de decir. Fijaros, los frenos tienen un sistema hidráulico, es un recipiente lleno de líquido, aquí hay una superficie pequeña donde ejerce una fuerza pequeña, pero como esta superficie es mucho más grande, la fuerza aquí se multiplica y por eso la fuerza que se ejerce sobre los frenos va a ser grande, aunque con el pie ejerzamos una fuerza pequeña, ¿vale? Bueno, pues para el próximo día, que es el lunes, la semana que viene, vamos a dedicar 3 días al tema siguiente y ya terminamos el curso. Para el lunes próximo a las 10 de la mañana tenéis que hacer todos estos ejercicios. Parece que son muchos, en realidad es que no es que parece que son muchos, pero son muy cortos. Se hacen todos en 5 minutos. 36, 37, 38, 39 y 46 de la página 226 y 227. Venga, a ver si tengo suerte hoy y el vídeo lo ve alguien. Muchas gracias.